Fue un día que jamás olvidaré. El funeral de mi madre. Entre la atmósfera cargada de tristeza, apareció mi padre, tomado de la mano de su amante como si fuera su legítima esposa. Cuando no pude contenerme y me levanté a protestar, ella me miró con desprecio y me llamó basura, un parásito inútil. Yo le respondí con furia, llamándola la bruja que había destruido a mi familia. Y entonces un golpe desgarrador me atravesó el alma, una bofetada en pleno rostro. No fue ella quien lo hizo, fue mi padre. El mismo hombre que alguna vez me había enseñado a vivir con integridad. Ese día se puso del lado de su amante, me echó del funeral y me prohibió despedirme de mi madre por última vez. Desde ese instante juré que nunca lo olvidaría y que jamás lo perdonaría. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Charles Beckwith. Hoy, con 35 años, me encuentro en una casa frente al mar en Gulfport, Mississippi, contemplando el vasto océano. He decidido contar mi historia de vida. No para quejarme, sino para recordarme a mí mismo que, incluso entre las cenizas de la tragedia, una persona puede levantarse. Pero primero déjame llevarte atrás, al inicio de todo. A los días en que la felicidad era real, antes de que el dolor irrumpiera como una tormenta inesperada. Nací en Madison, Wisconsin, una fría mañana de otoño en 1990. Mi familia pertenecía a una clase media acomodada. No éramos ricos ostentosos, pero vivíamos con tranquilidad. Mi padre, George Beckwith, era ingeniero mecánico en una gran empresa de maquinaria a las afueras de la ciudad. Alto, con una voz grave y cálida, y una sonrisa que ponía a cualquiera a gusto. Mi madre, Annabelle Beckwith, era maestra de primaria. La mujer más bondadosa que he conocido. Tenía el cabello largo y castaño, unos ojos azules que brillaban como estrellas, y un modo de abrazarme cada noche antes de dormir que me hacía sentir que el mundo estaba lleno solo de cosas buenas. Mi infancia fueron días felices, perfectos. Vivíamos en un vecindario tranquilo, con un amplio patio trasero donde jugaba con los niños de la cuadra. Cada mañana, mi madre se levantaba temprano para prepararme el desayuno. Pan tostado con mantequilla de maní, un vaso de leche tibia y un beso en la mejilla antes de salir corriendo hacia la escuela. Mi padre solía llegar tarde del trabajo, pero los fines de semana siempre encontraba tiempo para llevarme a pescar al lago Mad. «Hijo, la vida es como esta caña de pescar», me decía con su voz grave resonando en mis oídos. «Hay que tener paciencia, pero cuando llegue la oportunidad, debes sujetarla con fuerza». Yo lo admiraba profundamente. Era mi modelo a seguir, fuerte, responsable y siempre enseñándome a vivir con rectitud, a no hacer daño a los demás. Mi madre, en cambio, era el alma de nuestro hogar. No solo me enseñaba a multiplicar o a escribir bonito. Me enseñaba el valor del amor. Cada noche me leía cuentos, historias de caballeros valientes, de amistades que vencían las dificultades. «Charles, nunca lo olvides», me susurraba, «la familia siempre es el lugar al que regresas, sin importar a dónde te lleve la vida». Nuestros veranos estaban llenos de picnics familiares junto al río, risas bajo el sol, y las navidades eran acogedoras, con un árbol iluminado y reluciente. Todavía puedo recordar el aroma de las galletas recién horneadas de mi madre recorriendo toda la casa, la risa de mi padre contando historias divertidas de su trabajo. Ese era mi hogar. Un lugar que pensé que duraría para siempre. Pero la vida no siempre sigue el camino que uno espera. Con el tiempo, empecé a notar grietas en aquella felicidad, aunque al principio eran tan pequeñas que pasaban desapercibidas. Fui a la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, no muy lejos de casa, y me especialicé en negocios. A los 23 años estaba en mi último año, a punto de graduarme con buenas calificaciones. La vida universitaria era agitada, tareas, fiestas, compromisos. Y también estaba Allison Young, una chica que conocí en la clase de economía. Allison fue un rayo de luz en mis días agotadores. Con su sonrisa radiante y su manera de escuchar, me hacía sentir comprendido. Pero cada vez que volvía a casa de visita, comenzaba a notar cambios.
Mi padre llegaba más tarde que antes, las llamadas extrañas por las noches se hacían frecuentes y mi madre estaba más callada. Aún me sonreía, aún cocinaba mis platillos favoritos, pero sus ojos ya no brillaban. Estaban rojos, cansados, como si cargara un peso demasiado grande para compartirlo. Le preguntaba qué le ocurría, y ella solo negaba con la cabeza. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada. Mi padre lo atribuía al trabajo, siempre ocupado, siempre evasivo. Yo pensaba que era solo el estrés, que con el tiempo todo mejoraría. Hasta que una tarde de primavera, al regresar a casa antes de lo previsto para sorprender a mi madre, presencié una escena que me detuvo el corazón. Abrí la puerta llamando, «Mamá, ya llegué». Pero no hubo respuesta. Escuché unos susurros provenientes de la sala. Al acercarme, lo vi, mi padre abrazaba a una mujer desconocida en el sofá. Más tarde supe su nombre, Lorraine Chow. Rubia, con maquillaje cargado y una sonrisa altiva. Mi padre se sobresaltó, la apartó bruscamente y murmuró nervioso, «Charles, volviste antes de lo esperado». En ese instante, mi madre salió de la cocina. Su rostro estaba pálido, y sin decir palabra se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas. Ese día descubrí la infidelidad de mi padre. No era un secreto escondido. Era descarado, como si ya no le importara disimular. Desde entonces, empezó el infierno. Mi padre no se detuvo. Continuó viendo a Lorraine, incluso la llevó varias veces a nuestra casa, como si retara a mi madre. Ella sufría en silencio. Lloraba sola en su habitación, comía mal, y algunas veces, al llamarla por teléfono desde la universidad, alcanzaba a escuchar discusiones encendidas. «George, ¿cómo pudiste hacerme esto, hacérselo a nuestro hijo?», le gritaba en una de esas llamadas. Mi padre respondía frío, «Annabelle, la vida es corta. Solo quiero vivir para mí mismo». Yo trataba de consolar a mi madre cada vez que regresaba, abrazándola fuerte. Pero ella solo me decía, «No te preocupes, estaré bien». No lo estaba. El dolor la consumía poco a poco. La tensión en casa crecía día a día. Aún recuerdo sus llamadas con voz temblorosa, «Charles, tu padre volvió a llegar tarde. No sé qué hacer». Yo la animaba a hablar con él, pero mi padre se alejaba cada vez más, llegando incluso a jactarse de Lorraine frente a sus amigos. Mi madre soportaba todo, pero sus fuerzas llegaron al límite. Una noche, justo después de terminar mis exámenes finales, me llamó. Su voz era débil. «Hijo, estoy tan cansada. Tu padre dice que quiere el divorcio». La consolé como pude, prometiéndole que al día siguiente iría a casa. Pero esa noche ocurrió la última discusión. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era mi padre. Su voz estaba llena de pánico. «Charles, tu madre ha tenido un accidente». Mi corazón se desplomó. Supe después que, tras una fuerte discusión con mi padre, una discusión en la que él le dijo que quería traer a Lorraine a vivir a nuestra casa, mi madre había salido conduciendo, llorando, hasta que su auto chocó contra un autobús en la carretera que llevaba fuera de Madison. Se fue en el acto, sin una última despedida. Conduje de regreso a casa como un loco, con las lágrimas nublándome la vista en la autopista, preguntándome por qué la vida podía ser tan cruel. Mi padre la había traicionado, y ahora ella ya no estaba. El funeral se celebró 3 días después, en la pequeña iglesia donde mi madre solía rezar. El ambiente era de luto absoluto. Parientes llegados de lejos se reunieron, todos llorando a esa mujer tan bondadosa, tan injustamente tratada por la vida. Yo estaba ahí, tratando de contener mi dolor, ocupándome de los arreglos porque mi padre parecía no tener fuerzas. Pero entonces, cuando el ataúd de mi madre fue llevado al altar, apareció él y no estaba solo. Venía de la mano de Lorraine. Ella iba vestida de negro, pero con un maquillaje chillón, como si asistiera a una fiesta y no al entierro de la mujer que había destrozado nuestra familia. Los murmullos se propagaron de inmediato, los rostros de mis familiares reflejaban indignación y sorpresa. Sentí que la sangre me hervía en las venas,
un fuego en el pecho que apenas podía contener. Me quedé inmóvil junto a los viejos bancos de madera de la iglesia, apretando con fuerza los bordes de mi chaqueta, intentando respirar para mantener la calma. El perfume denso de los lirios blancos impregnaba el aire, mezclado con las oraciones susurradas y los sollozos ahogados de mi tía Mary, prima de mi madre, sentada en la primera fila. El ataúd de roble reposaba en el centro, adornado con flores blancas, su color favorito. Yo mismo había escogido cada una esa mañana, colocándolas con cuidado, como ella me cuidó siempre a mí. Pero al ver entrar a mi padre tomado de la mano de Lorraine, sentí que todo en mi interior se derrumbaba. Él vestía un traje negro, pero en sus labios había una sonrisa que me estremeció. No era la sonrisa de un viudo devastado, ni el rostro de un padre que despedía a la madre de su hijo. Era la sonrisa de un hombre perdido en su propio mundo, al lado de la mujer que yo más odiaba. Lorraine, con sus rizos rubios relucientes, labios pintados de rojo brillante y un vestido negro ajustado, caminaba erguida, como si fuera la dueña de la escena. Sostenía la mano de mi padre con orgullo, la cabeza en alto, los ojos recorriendo la iglesia con un aire de soberbia descarada. Escuché a mi tía Mary murmurar: «Dios mío, ¿qué le pasa a George? ¿Cómo puede traer a esa mujer aquí?». Otro pariente negó con la cabeza: «No tiene vergüenza». Me repetía a mí mismo que debía contenerme, que este era el funeral de mi madre y debía preservar su dignidad. Pero con cada paso que ellos daban hacia el ataúd, mi corazón golpeaba más fuerte, como si fuera a estallar. No aguanté más. Me volví hacia mi padre, la voz temblorosa. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Él se detuvo y me miró con unos ojos más fríos de lo que jamás había visto en él. Lorraine vino a presentar sus respetos. «Hijo», dijo con un tono tan indiferente como si hablara del clima. «Es mi amiga». «¿Amiga?», repetí, sintiendo que la palabra me atravesaba el pecho como un cuchillo. Mi madre acababa de morir, su dolor aún impregnaba cada rincón de nuestra casa, y ahí estaba Lorraine, sonriendo como si tuviera derecho a ocupar ese lugar. La rabia me consumió. La sangre me subió a la cabeza, avancé y me interpuse en su camino. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Ella no tiene derecho a estar aquí. Es la que destruyó a nuestra familia». El silencio cayó sobre la iglesia. Los murmullos cesaron y todas las miradas se clavaron en mí. Lorraine arqueó una ceja y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «Oh, el estudiante parásito», dijo con voz chillona, tan afilada como una navaja. «¿Quién te crees para gritar así? No eres más que una basura inútil viviendo del dinero de tu padre». Sus palabras fueron como echar gasolina sobre un fuego. El rostro me ardía, las manos me temblaban de furia. «Eres una bruja», grité, señalándola directamente. «Le robaste a mi padre, mataste a mi madre indirectamente. No mereces estar aquí». Mi grito resonó en el aire quieto de la iglesia. La gente quedó estupefacta. Algunos se taparon la boca, pero nadie se atrevió a intervenir. Lorraine soltó una carcajada estridente, como si hubiera escuchado un chiste. Pero mi padre, el mismo que me enseñó a atarme los cordones, que me levantaba cuando caía de la bicicleta, dio un paso al frente con el rostro encendido de ira. «Basta, Charles», rugió, con una voz que retumbó como un trueno. Y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano. Un bofetón seco estalló contra mi mejilla, el sonido desgarrando el aire como un látigo. Mi cabeza se ladeó, el rostro me ardía, y sentí como si el alma se me partiera en dos. «Eres un malcriado ingrato», escupió, con los ojos ardiendo. «¿Cómo te atreves a hablar así? Fuera de aquí ahora mismo. No mereces ver a tu madre por última vez». Me quedé paralizado, con la sensación de que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La iglesia estaba muda. Nadie se movió. Nadie me defendió. Mi tía Mary intentó levantarse, pero alguien la contuvo. Lorraine, detrás de mi padre, cruzó los brazos con una sonrisa victoriosa en los labios. Lo miré a los ojos, buscando un destello del hombre que alguna vez me había amado.
Pero no encontré nada. Solo frío y distancia. Quise gritar, lanzarme sobre él, arrancar la sonrisa soberbia de Lorraine. Pero no lo hice. No por miedo, sino por mi madre. Ese era su día. No quería manchar su memoria con una pelea. Giré hacia el ataúd donde mi madre descansaba fría y sola. «Mamá», susurré en mi mente, con lágrimas corriéndome por el rostro. «Lo siento». Quise arrodillarme, tomar su mano por última vez, pero la mirada de mi padre era un muro invisible que me lo impedía. «Vete, Charles», dijo con voz baja, pero helada. «Ya no perteneces aquí». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, cada paso tan pesado como el plomo. Los sollozos de mi tía Mary, los susurros indignados de los familiares y la risa apenas contenida de Lorraine me siguieron como una sombra. No sé cuánto caminé, solo sé que, cuando me detuve, estaba frente al lago Monona, donde mi padre solía llevarme a pescar. El viento frío soplaba, difuminando las lágrimas en mi rostro. Me senté en la hierba, abrazando mis rodillas, y lloré. Lloré por mi madre, por la familia feliz que alguna vez tuvimos, y por mí mismo, un hijo abandonado por su padre en el día más doloroso de su vida. Desde aquel momento, todo cambió. Volví a mi dormitorio en Northwestern intentando concentrarme en mis exámenes finales, pero mi mente seguía atrapada en esa iglesia, en aquella bofetada, en la frialdad de los ojos de mi padre. Allison, mi novia, fue la única que estuvo realmente a mi lado. Me escuchaba desahogarme una y otra vez, sin juzgarme nunca, solo tomándome de la mano en silencio. «Charles, no estás solo», me susurró en una ocasión. «Me tienes a mí. Siempre estaré aquí para ti. Sé fuerte». Pero, a pesar de su consuelo, el dolor dentro de mí no desaparecía. Me juré que jamás perdonaría a mi padre y que viviría bien. No para demostrarle nada a él, sino para que mi madre, dondequiera que estuviera, pudiera sonreír con orgullo. Unas semanas después me gradué. Aquella ceremonia debía ser un día de alegría, pero no invité a mi padre. Él tampoco intentó acercarse. Supe por mi tía Mary que se había mudado de nuestra casa y que vivía con Lorraine en un lujoso apartamento en el centro de Madison. Apenas 3 meses después del funeral, se casaron. Fue una boda pequeña, pero suficiente para provocar la indignación de los parientes. «George ha perdido la cabeza», me dijo mi tía Mary por teléfono, con voz amarga. Se casó con esa mujer como si Annabelle nunca hubiera existido. Yo no respondí. Colgué en silencio. No quería escuchar más sobre mi padre, ni sobre Lorraine, ni sobre nada relacionado con ellos. Corté toda relación con él. Sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros. Él tampoco me buscó. Tal vez pensó que con el tiempo me calmaría, que volvería arrepentido, pero estaba equivocado. Esa bofetada no solo me ardió en la mejilla, rompió el último lazo que nos unía como padre e hijo. Me repetía que, desde entonces, viviría para mí, para mi madre y para quienes de verdad me querían. Aunque en el fondo sabía que esa herida nunca sanaría. Me acompañaría siempre, recordándome el día en que perdí a mi madre y al padre que alguna vez había admirado. Empaqué mis cosas y dejé Evanston, comenzando un nuevo camino. Allison, que había permanecido junto a mí en esos días oscuros, se convirtió en mi luz. Ella me sugirió mudarnos a Gulfport, Mississippi, donde vivía su familia. «Necesitas un nuevo comienzo, Charles», me dijo, con los ojos llenos de confianza. «Ven conmigo y construiremos una vida juntos». Acepté, no porque estuviera listo, sino porque no me quedaba nada más a que aferrarme, salvo a ella. Me llevé mi dolor, los recuerdos de mi madre y la promesa de que no dejaría que mi padre ni Lorraine definieran mi vida. Mientras el autobús dejaba atrás Wisconsin, miré por la ventana los campos infinitos de trigo. Pensé en mi madre, en su sonrisa, y me prometí. «Mamá, voy a vivir bien. Haré que te sientas orgullosa». Pero en lo más profundo sabía que el camino no sería fácil. Esa bofetada, ese día, me habían marcado para siempre y tendría que aprender a vivir con ello, un día a la vez.
El autobús avanzaba con constancia, su motor sonando como una triste nana. Yo iba sentado en la última fila, con una pequeña maleta a mis pies que contenía algo de ropa, mi recién obtenido diploma de Northwestern y una vieja fotografía familiar. Era de un picnic de verano, cuando yo tenía 10 años. En la foto aparecíamos mi madre, mi padre y yo. Ella sonreía radiante, él la abrazaba por la cintura y yo sostenía una cometa roja brillante. Era el último recuerdo de una familia completa, antes de que todo se viniera abajo. Pasé los dedos suavemente sobre la foto, sintiendo un dolor punzante en el pecho. A partir de ahora, solo me quedaba Allison, la única luz en mi mundo oscurecido. Llegué a Gulfport, Mississippi, en una tarde de verano sofocante, con el aire cargado del olor salado del mar. Allison me esperaba en la estación de autobuses. Su sonrisa era como una brisa fresca en medio de aquel calor opresivo. «Bienvenido a Gulfport, amor», me dijo, abrazándome con fuerza. Intenté sonreír, pero lo único que salió fue un gesto torcido. Ella tomó mi mano, cargó con mi maleta y me llevó hasta su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. «Sé que estás sufriendo», me susurró mientras nos sentábamos en el viejo sofá del salón. «Pero no tienes que ser fuerte solo. Yo estoy aquí, y mi familia también lo estará para ti». Sus palabras eran como un bálsamo, aunque la herida de perder a mi madre y la traición de mi padre seguían ardiendo como una llaga que se negaba a cerrar. La familia de Allison, Walter y Donna Young, me recibió como a un hijo más. Vivían en una casa de madera blanca junto a la costa, con un porche adornado de bugambilias y el sonido constante de las olas rompiendo cerca. Walter, un capitán de barco retirado, tenía la voz profunda y unos ojos bondadosos. Donna, costurera, siempre estaba entre telas, pero nunca olvidaba preguntar: «Charles, ¿has comido suficiente? ¿Quieres más pan de maíz?». Su calidez me recordaba a mi madre, a nuestras cenas familiares en Madison, y al mismo tiempo aliviaba mi soledad. No me hacían preguntas sobre mi padre ni sobre lo ocurrido, pero sabía que entendían. Allison les había contado, y en sus miradas de compasión parecía estar escrito: «Hijo, ahora nosotros seremos tu familia». Pero la vida en Gulfport no resultó tan sencilla como había imaginado. Comencé a trabajar en una pequeña agencia inmobiliaria, con la esperanza de poner en práctica mi título en negocios. El trabajo era más duro de lo que esperaba. El mercado inmobiliario en la costa era ferozmente competitivo, y los clientes desconfiaban de un joven de apenas 23 años recién salido de la universidad. Recibía constantes rechazos. Mis llamadas quedaban sin respuesta y los acuerdos se deshacían entre mis manos. Algunas noches me quedaba despierto, preguntándome si tenía la fuerza suficiente para continuar. El dolor por la pérdida de mi madre y la traición de mi padre me acechaban como una sombra, siempre lista para arrastrarme hacia abajo. En esos momentos, los recuerdos de mi madre me sostenían. Evocaba su sonrisa, su voz suave leyéndome cuentos antes de dormir, las veces que me tomaba de la mano para decirme: «Charles, eres más fuerte de lo que piensas». Mantenía la foto familiar sobre mi escritorio y cada vez que sentía ganas de rendirme, miraba sus ojos y susurraba: «Mamá, no puedo fallarte». Allison era mi otro pilar. Trabajaba en un pequeño bufete de abogados, siempre ocupada, pero nunca demasiado como para no llamarme y preguntar: «¿Cómo va tu día, amor? ¿Quieres que te lleve un café?». Ella creía en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Pero no siempre era fuerte. Algunas noches soñaba con mi madre. En mis sueños estaba de pie junto al lago Monona, con el cabello ondeando al viento, llamándome por mi nombre. Yo corría hacia ella, pero antes de alcanzarla, aparecían mi padre y Lorraine, riendo triunfantes mientras la alejaban de mí. Entonces despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Aquellos sueños me recordaban la bofetada en el funeral, los ojos fríos de mi padre. Durante los siguientes 12 años no supe nada de él. De vez en cuando mi tía Mary me llamaba para contarme que mi padre vivía feliz con Lorraine, ahora la señora Beckwith, en un lujoso apartamento en Madison.
Habían construido una nueva vida como si mi madre y yo nunca hubiéramos existido. Cada vez que escuchaba esas noticias, yo asentía en silencio, colgaba el teléfono y trataba de empujar esos recuerdos al rincón más oscuro de mi mente. Aún así, me negaba a dejarme hundir en la tristeza. Aprendí a levantarme, paso a paso. Después de 6 meses de trabajo en la agencia inmobiliaria, conseguí mis primeros clientes, un matrimonio de ancianos que buscaba una casa de veraneo frente a la playa. Los conquisté con sinceridad, no con promesas vacías. Ese primer contrato fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Recuerdo tener en mis manos el cheque de la comisión, modesto pero lleno de significado, y llevar a Allison a un pequeño restaurante de mariscos para celebrarlo. Lo logré, Allison, le dije, intentando disimular la emoción que me desbordaba. Ella sonrió, apretando mi mano. Siempre supe que lo harías. A partir de ahí me volqué por completo en el trabajo, como una forma de demostrarme a mí mismo que podía lograrlo. Aprendí a negociar, a leer las mentes de los clientes, a transformar terrenos vacíos en sueños tangibles. Trabajaba día y noche, a veces quedándome dormido sobre montones de documentos. No todo eran victorias. Hubo fracasos, un contrato importante cancelado en el último momento, un cliente que se alejaba por mi inexperiencia. Pero cada vez que caía, recordaba las palabras de mi madre: la familia es a donde siempre regresas, sin importar a dónde te lleve la vida. Ahora mi familia eran Allison, Walter y Donna, las personas que nunca me dieron la espalda. Para 2018, tras 5 años de trabajo incansable, empecé a hacerme un nombre en la industria. Fui ascendido a gerente regional, con un pequeño equipo de agentes a mi cargo. Mi salario aumentó y dejé el viejo apartamento destartalado para mudarme a uno pequeño pero acogedor cerca de la playa. Allison y yo comenzamos a hablar del futuro. «Quiero casarme contigo», le dije una noche mientras caminábamos por la orilla. Ella rió, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. «Entonces, propónmelo de verdad, Charles Beckwith». No tenía anillo, solo una promesa, pero ella dijo que sí. Nos comprometimos en una velada sencilla con Walter, Donna y una botella de vino barato. Para mí fue el momento más feliz desde la muerte de mi madre. Un año después, nos casamos en el patio trasero de Los Young. Allison llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello recogido, parecía un ángel. Mientras la veía caminar hacia mí, sentí por primera vez en años que no estaba solo. Walter puso una mano en mi hombro y me dijo: «Hijo, has encontrado una nueva familia. No dejes que el pasado te encadene». Asentí, aunque en lo profundo de mi mente todavía resonaba el eco de aquella bofetada y la mirada gélida de mi padre. La vida siguió adelante. Allison y yo trabajábamos duro, ahorrando cada centavo. Empecé a invertir en bienes raíces. Compraba pequeños terrenos, los renovaba y luego los vendía. Mi carrera se estabilizó y me sentía orgulloso. Pero en lo más hondo sabía que la cicatriz seguía ahí. Cada vez que pasaba en coche por los campos, pensaba en Wisconsin, en mi madre y en mi padre. No lo busqué, no lo llamé, no quise saber. Pero a veces me preguntaba, ¿se arrepentiría? ¿Alguna vez pensó en mí, en mi madre? Los años en Gulfport me enseñaron que la vida no espera a nadie. El dolor puede quedarse, pero si no avanzas, termina por devorarte. Decidí que no me dejaría consumir. Cada mañana me levantaba a las 5, preparaba café y me sentaba en la mesa rodeado de papeles y contratos. El corretaje inmobiliario no era tan glamuroso como en la televisión. Había días en los que manejaba horas bajo el sol abrasador, mostrando a clientes terrenos arenosos, infestados de mosquitos, solo para escuchar: «Lo pensaremos». Algunas noches me quedaba calculando gastos, preocupado por los préstamos bancarios, preguntándome si había elegido el camino correcto. Pero cada pequeño logro me acercaba más a la promesa que le hice a mi madre: vivir bien, con bondad y hacerla sentir orgullosa. Allison era mi compañera indispensable. No solo era mi esposa, también mi amiga, mi consejera y muchas veces la que me rescataba de mis propios pensamientos sombríos. Seguía trabajando en el bufete,
ahora ascendida a asistente legal, con su escritorio siempre lleno de papeles, pero sin perder nunca la sonrisa. «Charles, te preocupas demasiado», me decía, posando su mano en mi hombro cuando me quedaba paralizado frente a la pantalla. «Estamos bien. Tómalo con calma. Todo saldrá bien». Y tenía razón. Habíamos superado juntos los días más difíciles, desde aquellos primeros meses en Gulfport en los que casi no teníamos nada, hasta las pequeñas discusiones provocadas por el estrés del trabajo. Pero después de cada una, nuestras manos se entrelazaban más fuerte. En 2020 llegó un punto de inflexión. Un antiguo cliente, el señor Thompson, un inversionista veterano en bienes raíces, me llamó para ofrecerme una sociedad. Quería que me uniera a un gran proyecto, desarrollar un pequeño resort frente al mar, con condominios con vista al Golfo de México. «Tienes buen ojo para esto, Charles», me dijo por teléfono con su voz grave y serena. «No solo vendes terrenos, vendes sueños. Necesito a alguien como tú». Su oferta fue como una brisa fresca. Acepté, sabiendo que era un enorme riesgo. El proyecto requería todos mis ahorros, mi tiempo y mi dedicación. Pero vi una oportunidad y, como mi padre me había dicho una vez, el mismo hombre que tanto dolor había causado, cuando llega la oportunidad, tienes que sujetarla con fuerza. El proyecto duró 2 años repletos de desafíos. Trabajé con contratistas, arquitectos y funcionarios locales para conseguir permisos. Hubo momentos en los que creí que no resistiría. Un contratista abandonó a mitad del camino, un banco rechazó un préstamo y las tormentas de verano retrasaron el progreso. Pero no me rendí. Recordaba a mi madre, sus ojos diciéndome, «Eres más fuerte de lo que piensas». Recordaba mis primeros días en Gulfport, con nada más que Allison y una frágil esperanza. Y me aferraba a la promesa que me hice, no dejar que el pasado definiera mi futuro. En 2022 el resort fue terminado. El día de la inauguración me paré en el balcón de uno de los condominios modelo, contemplando el mar brillando bajo el sol. Ya habían llegado las primeras familias, las risas de los niños se escuchaban desde la playa. El señor Thompson me estrechó la mano, y por primera vez vi una sonrisa sincera en su rostro curtido. «Lo hiciste bien, Charles. No me equivoqué contigo». Yo sonreí, pero por dentro quería gritar de alegría. Llamé a Allison, con la voz temblorosa. «Cariño, lo logramos». Ella rió al otro lado de la línea, con una carcajada llena de felicidad. «Tú lo lograste, Charles. Siempre supe que lo harías». El éxito de aquel proyecto me trajo mucho más que dinero. Fue un verdadero hito en mi vida. Allison y yo utilizamos las ganancias del proyecto para dar el pago inicial de una casa frente al mar. Ya no un apartamento alquilado, sino un verdadero hogar nuestro. Era una pequeña y acogedora casa de madera blanca, con un porche que daba al golfo. El día que firmamos el contrato, me quedé de pie frente a ella, con las llaves en la mano, sintiendo que había conquistado el mundo. Allison me abrazó por detrás y me susurró al oído. «Este es nuestro hogar, Charles. Para ti, para mí y para los niños». Sí, los niños. Teníamos 2 pequeños ángeles. Julian, de 3 años, con unos ojos azules idénticos a los de mi madre, y Scarlett, de apenas 1 año, que reía cada vez que la tomaba en brazos. El día de la mudanza fue inolvidable. Organizamos una pequeña fiesta, invitando a los Young, a algunos amigos cercanos e incluso al señor Thompson. El césped delantero se llenó de risas, el aroma del asado flotaba en el aire y Julian corría de un lado a otro con una pequeña pelota. Donna trajo una bandeja de pan de maíz recién hecho, mientras Walter contaba historias de sus días como capitán de barco, haciendo que todos se doblaran de la risa. Allison estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía. «¿Ves, Charles?», me dijo. «Esta es nuestra familia. Este es nuestro lugar». Asentí con lágrimas acumulándose en mis ojos. Por primera vez en 12 años sentí que tenía un verdadero hogar. Pero incluso en mis momentos más felices, la cicatriz del pasado seguía doliendo. Algunas noches,
Cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en el porche escuchando el rumor de las olas y pensaba en mi madre. La imaginaba de pie allí mismo, sonriéndome, orgullosa de que nunca me hubiera rendido. Y entonces, como espinas, aparecían las imágenes de mi padre y de Lorraine. No sabía dónde estaban ni cómo vivían. Mi tía Mary hacía tiempo que había dejado de mencionarlos, solo se limitaba a decir que mi padre estaba bien, sin entrar en detalles. Yo me repetía que no me importaba. Pero en el fondo, a veces me preguntaba, ¿alguna vez pensó en mí? ¿Se arrepintió de aquella bofetada, de haber elegido a Lorraine por encima de su propio hijo? Trataba de apartar esos pensamientos, enfocándome en el presente. Julian y Scarlett eran mi mayor alegría. Julian adoraba seguirme por toda la casa, lanzándome preguntas sin parar. «Papá, ¿el mar alguna vez duerme?» Scarlett se acurrucaba en mis brazos, sujetaba mi dedo con su manita y reía a carcajadas. Al mirarlos, veía a mi madre en ellos, su ternura, su fortaleza. Yo quería ser el padre que ella había esperado que tuviera, no el que me había traicionado. Cada noche le contaba cuentos a Julian antes de dormir, tal como mi madre hacía conmigo. Érase una vez un pequeño caballero valiente y bondadoso. Empezaba yo, y él me escuchaba con los ojos brillantes. Allison y yo seguíamos construyendo nuestra vida. Ampliamos nuestras inversiones, compramos más terrenos pequeños y empecé a asesorar a nuevos inversores. El trabajo ya no era una carga, sino una pasión. Me encantaba ayudar a otros a convertir sus sueños en realidad, como yo mismo lo había hecho. Nuestra casa frente al mar se convirtió en un símbolo de independencia, de todos esos años luchando por mantenerme en pie. Cada vez que la contemplaba, me recordaba los días difíciles y me repetía, «Lo logré». Pero la vida, como había aprendido, nunca permite descansar demasiado. Justo cuando creía haber encontrado la paz, una sombra del pasado se levantó, amenazando con derrumbarlo todo. Mi padre, el hombre que pensé que había desaparecido para siempre, estaba a punto de regresar a mi vida, trayendo consigo a Lorraine y a un pasado que yo había intentado enterrar. No lo sabía entonces, pero en lo más profundo sentía que se acercaba una tormenta, dispuesta a poner a prueba todo lo que había construido. Era una tarde temprana de verano de 2025. El cielo de Gulfport estaba despejado y azul, y una suave brisa marina atravesaba nuestro porche. Julian jugaba con bloques de construcción sobre la alfombra, mientras Scarlett dormía plácidamente en su cuna, con las mejillas sonrosadas y regordetas. Allison estaba en la cocina preparando la cena. El aroma de pescado frito y pan de maíz impregnaba toda la casa. Yo me encontraba en un sillón, revisando un contrato inmobiliario, satisfecho con la vida estable que estábamos consolidando. Nuestra casa frente al mar, aunque pequeña, era fruto de años de esfuerzo y lágrimas. Cada ladrillo, cada marco de ventana llevaba la huella de Allison y mía. Creí que, por fin, había encontrado un lugar para sanar, para ser padre, esposo y, simplemente, yo mismo. Entonces sonó el timbre, rompiendo la calma. Fruncí el ceño, no esperaba a nadie a esa hora. Allison asomó la cabeza desde la cocina y preguntó, «Cariño, ¿quién será?» Negué con la cabeza, me levanté y fui a abrir la puerta. Cuando la puerta se abrió, sentí que el corazón se me detenía. Allí estaba mi padre, George Beckwith. Su cabello ahora estaba entrecano, su rostro más demacrado de lo que recordaba, pero seguía siendo inconfundiblemente él, con esos ojos que alguna vez admiré y que ahora solo me provocaban dolor. A su lado estaba Lorraine. Sus rizos rubios y su lápiz labial rojo intenso parecían no haber cambiado, aunque el tiempo le había marcado arrugas en el rostro. Estaban de pie, como un retrato del pasado, obligándome a retroceder, con la mano aferrada al marco de la puerta. «Charles», dijo mi padre, forzando una sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo, hijo». Me quedé atónito, incapaz de creer lo que veía. 12 años sin llamadas, sin mensajes, sin un gesto de interés. Y ahora estaba ahí, en la puerta de mi casa, llamándome hijo. Lorraine me recorrió con la mirada de arriba abajo y luego sonrió con sorna. «Oh, Charles,
Te ves bien. Bonita casa. Debió costarte una fortuna, ¿eh? Su voz estaba impregnada de falsa dulzura, como si fuéramos viejos amigos. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué hacen aquí, papá? Pregunté, con un tono frío. Allison apareció detrás de mí, posando una mano sobre mi hombro, con los ojos llenos de preocupación. Mi padre la miró brevemente, luego volvió a mí. Somos familia, Charles. Quería verte, saber cómo estás. Casi solté una carcajada amarga. ¿Familia? ¿Desde cuándo me consideraba familia? ¿Desde la bofetada en el funeral de mi madre? ¿Desde que eligió a Lorraine y borró la memoria de ella? Lorraine intervino con su voz estridente. Charles, ¿no vas a invitarnos a pasar? Ha sido un viaje largo y estamos cansados. Y claro, también queremos conocer a nuestros nietos. Recalcó la palabra nietos como si tuviera algún derecho sobre Julian y Scarlett. Sentí que la sangre me hervía, pero Allison me apretó suavemente la mano, recordándome mantener la calma. Pasen, dije con voz seca, abriendo la puerta un poco más. No los quería allí, pero tampoco quería armar una escena delante de los niños. Entraron. Lorraine comenzó a recorrer la casa con la mirada, evaluando cada detalle. Un lugar encantador, dijo, pasando la mano por un cuadro en la pared, la pintura que mi madre me había dejado como su último regalo. Apreté los dientes, conteniendo las ganas de arrancárselo de las manos. Mi padre se dejó caer en el sofá, suspirando como si fuera el hombre más cansado del mundo. Hijo, sé que las cosas en el pasado no fueron fáciles, comenzó mi padre, con la voz baja. Pero ahora todo es diferente. Lorraine y yo hemos pasado por momentos difíciles. Pensé que podríamos quedarnos aquí un tiempo, para estar más cerca de ti. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Quedarse aquí? ¿En mi casa? La casa que Allison y yo habíamos levantado con sudor y lágrimas. Lo miré, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero sus ojos eran serios, aunque teñidos de incomodidad. Lorraine intervino enseguida. Solo por un tiempo, Charles. Estamos un poco apretados de dinero. Eres su hijo. Ayudar a tus padres es lo natural, ¿no? Sonrió con un gesto que me revolvió el estómago. Me giré hacia Allison y vi su rostro pálido. Julian, al percibir la tensión, corrió a aferrarse a la pierna de su madre. Scarlett empezó a llorar en su cuna. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Papá, dije, con la voz temblorosa por la rabia. Me abandonaste durante 12 años. Ni una palabra, ni una llamada. Y ahora apareces aquí, esperando quedarte en mi casa como si nada hubiera pasado. Mi padre bajó la cabeza, murmurando. Charles, me equivoqué. Pero soy tu padre. Somos sangre. Sangre. Esa palabra me cortó como un cuchillo. Recordé la bofetada en el funeral, sus ojos helados al echarme de la iglesia. Recordé a mi madre tendida en su ataúd, mientras él sostenía la mano de Lorraine y sonreía. La sangre no significa nada cuando elegiste a ella por encima de mamá y de mí, respondí, con voz baja pero afilada. Lorraine soltó una risa estridente. Oh, ¿todavía sigues amargado por el pasado? Crece, Charles. Si no fuera por tu padre, que pagó tu educación, hoy no estarías donde estás. Sus palabras fueron como gasolina arrojada al fuego. Quise gritar, echarlos de mi casa en ese mismo instante. Pero Allison apretó mi mano y me susurró. Charles, mantén la calma. No dejes que lo arruinen todo. La miré a los ojos, encontrando la fuerza que siempre había sostenido la mía. Está bien, dije finalmente, volviéndome hacia mi padre. Pueden quedarse, pero solo por 2 semanas. Después de eso, quiero que se vayan. Mi padre asintió, visiblemente aliviado, mientras Lorraine se encogía de hombros, como si hubiera sabido que terminaría cediendo. No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, pero sí de algo,
La tormenta había llegado y no pasaría fácilmente. 2 semanas. Pensé que podría soportarlo. Pero me equivoqué. Mi padre y Lorraine convirtieron mi hogar en un campo de batalla, donde cada recuerdo querido era pisoteado y la felicidad de mi familia estaba en juego. Desde el primer día actuaron como si fueran los dueños de la casa. Lorraine hurgaba en los armarios de la cocina, criticando la comida de Allison. Pescado frito así, en Wisconsin lo hacemos mejor. Mi padre se adueñó del sillón del salón, encendiendo la televisión con programas deportivos que Allison y yo jamás veíamos. Daban órdenes, hacían exigencias y no mostraban el más mínimo agradecimiento. Julian, mi hijo normalmente vivaz, se volvió tímido. Se aferraba a Allison cada vez que Lorraine se acercaba, con los ojos llenos de miedo. Scarlett, con poco más de 1 año, lloraba más de lo habitual, como si sintiera la tensión en el ambiente. Allison intentaba mantener la paz, pero yo veía su agotamiento. Una noche, en la cama, me susurró mientras escuchábamos los ronquidos de mi padre desde la sala. Charles, no sé cuánto más puedo soportar. No nos respetan. No respetan esta casa. Sabía que tenía razón, pero seguía intentando aguantar, esperando que las 2 semanas pasaran rápido. Sin embargo, cada día que pasaba, la presencia de mi padre y Lorraine abría más mis viejas heridas. Él no dejaba de hablar del pasado, como si intentara justificarse. Charles, si no fuera por mí, nunca habrías ido a Northwestern, dijo una vez, cuando me negué a comprar el licor caro que me pedía. Lorraine se burlaba. Vives así gracias a tu padre, así que no te hagas el importante. Apreté los dientes, intentando no responder, pero cada palabra era un golpe más. El punto de quiebre llegó una tarde, mientras Allison preparaba la cena. Lorraine entró a la cocina con aires de dueña, abrió un armario y sacó una botella de vino. Era la que Walter nos había regalado por nuestro aniversario. «¡Qué tacaño eres, Charles!», dijo, sirviéndose en una copa. «Vives en una casa como esta y escatimas en una botella de vino». Allison, que siempre había sido paciente, finalmente explotó. «No tienes derecho a tocar nuestras cosas». Lorraine soltó una carcajada burlona. «Oh», la mujercita se enfadó. «Charles, enséñale modales a tu esposa». Me levanté de golpe, tomé la mano de Allison y dije con firmeza: «Basta. Están en nuestra casa. Dejen de comportarse como si fuera suya». Mi padre, sentado en la mesa, rugió: «Charles, ¿cómo te atreves a hablarnos así, mocoso desagradecido?» La palabra desagradecido me golpeó como otra bofetada, trayendo de vuelta aquel día en la iglesia. Lo miré, con el corazón desbocado. «No tienes derecho a llamarme así», le dije, con la voz temblorosa de ira. «Me abandonaste a mamá, y ahora quieres destruir también a mi familia». El aire estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Lorraine me señaló con un dedo acusador. «Deberías estar agradecido con tu padre, mocoso arrogante». Yo estaba allí, en mi propio hogar, sintiéndome como un extraño. Julian se aferraba con todas sus fuerzas a la pierna de Allison, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Scarlett lloraba desconsoladamente en su cuna, sus sollozos atravesándome el corazón como cuchillas. Allison me sujetó la mano, sus ojos firmes aunque sabía que contenía sus propias emociones. «Basta», dije, con voz baja pero cortante. «Están aquí porque yo lo permití, pero no piensen que pueden darnos órdenes». Lorraine sonrió con sorna, y mi padre negó con la cabeza, murmurando algo sobre hijos irrespetuosos. Me di la vuelta, llevándome a Allison y a Julian fuera del comedor, intentando que mi corazón no se hiciera pedazos. Pero eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, la casa que Allison y yo habíamos construido con tanto esfuerzo se transformó en una zona de guerra. Mi padre y Lorraine actuaban como si fueran dueños de todo. Lorraine saqueaba la cocina, cogía comida sin pedirla, incluso llegó a tirar una sopa que Allison había preparado porque no era de su gusto. Mi padre reclamó mi sillón favorito,
mirando televisión desde la mañana hasta la noche a todo volumen. Exigían que Allison cocinara sus platillos preferidos, me pedían comprar licores caros, y hasta se quejaban de que la casa era demasiado pequeña en comparación con su lujoso apartamento de Madison. «Charles, haces dinero y vives así», me dijo Lorraine una vez, con tono cargado de sarcasmo. Pensé que eras un hombre importante. Julian y Scarlett fueron los que más sufrieron. Julian, que antes corría por el jardín con su pelota, ahora solo se atrevía a jugar en su habitación, con la puerta cerrada. Una vez, Lorraine lo reprendió por derramar un poco de agua en el suelo. «Niño torpe. Grande, pero sin cerebro, ¿eh?» Julian corrió hacia mí, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo abracé, intentando consolarlo, pero por dentro me quemaba de rabia. Scarlett lloraba cada vez más, ya no reía como antes. Allison, por más paciente que era, empezaba a quebrarse. «Charles, no puedo más», me dijo una noche mientras estábamos en la cama, escuchando la risa chillona de Lorraine desde la sala. «Están destruyendo a nuestra familia». Sabía que tenía razón. Cada día, la presencia de mi padre y Lorraine era como un veneno que se extendía por la casa. No ocupaban solo espacio físico, robaban nuestra paz. Mi padre seguía sacando a relucir el pasado, como si con eso pudiera reafirmar su autoridad. «Deberías estar agradecido por lo que te di, en lugar de darle la espalda a tu familia», decía, con tono engreído. «¿Familia?» Quise gritarle que él había destruido nuestra familia el día en que entró tomado de la mano de Lorraine al funeral de mi madre. Pero me contuve. Por Julian, por Scarlett, por Allison y por la promesa que le hice a mi madre de vivir con bondad. Después de 5 días, no aguanté más. En la mañana del 6º día, llevé a Allison, Julian y Scarlett a la casa de Walter y Donna, mis suegros. «Quédense aquí unos días, amor», le dije a Allison, besándole la frente. «Yo me encargaré de esto». Walter me dio una palmada firme en el hombro, con la mirada seria. «Charles, eres el hombre de tu familia. No dejes que te arrebaten lo que construiste». Donna me abrazó con ternura. «Aquí estaremos siempre que nos necesites, hijo. Protege a tu pequeña familia, cueste lo que cueste». Asentí, sintiéndome como un caballero que se prepara para la batalla. Cuando regresé a mi casa, encontré a mi padre y Lorraine comportándose como si nada. Lorraine estaba tumbada en el sofá, comiéndose las galletas de la caja de Julian, mientras mi padre hurgaba entre los papeles de mi escritorio. «¿Qué están haciendo?», grité, con la voz temblorosa de furia. Lorraine se encogió de hombros. «Relájate, Charles. Solo estamos revisando tus cosas. Quizás hasta podamos ayudarte». Fue en ese momento cuando comprendí que esas 2 semanas nunca terminarían a menos que actuara. No tenían intención de irse. Querían quedarse, controlar, convertir mi hogar en suyo. Pero yo ya no era aquel estudiante de 23 años al que habían abofeteado en un funeral. Ahora era Charles Beckwith, un hombre que había superado la pena, que había formado una familia y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara. De vuelta en casa de los Young, sentí una renovada determinación. Julian jugaba en el jardín con Walter, mientras Scarlett dormía plácidamente en los brazos de Donna. Allison se sentó a mi lado, con los ojos llenos de preocupación, pero también de confianza. «Charles, ¿cuál es tu plan?», preguntó. Tomé su mano y le dije: «No te preocupes. Voy a recuperar nuestra casa». Lo primero que hice fue llamar a un abogado reconocido en Gulfport, Henry Canalis. Aceptó verme esa misma tarde. En su oficina pequeña pero ordenada, le conté toda la historia: mi padre, Lorraine, la bofetada en el funeral de mi madre y cómo estaban apoderándose de mi casa. Henry escuchó en silencio, asintiendo, y luego dijo: «Charles, tienes derechos legales muy claros. La casa está a nombre tuyo y de Allison. Nadie puede disputarlo. Pero debemos proceder con cuidado para evitar problemas a largo plazo.
Henry me sugirió redactar una notificación oficial exigiendo que mi padre y Lorraine abandonaran la casa en 48 horas, o de lo contrario, intervendría la policía. No tienen derecho a quedarse si tú no lo permites, dijo con firmeza. Pero debes mantener la calma. No dejes que las emociones te controlen. Asentí, aunque la rabia hervía dentro de mí. No solo quería que se fueran. Quería que entendieran que ya no podían seguir hiriéndome. También contacté a un viejo amigo, Jordan, un oficial de policía en Gulfport. Él escuchó mi relato, negando con la cabeza. Charles, no puedo creer que ese sea tu padre. Pero no te preocupes. Si llega el momento, traeré refuerzos. Con el apoyo de Henry y Jordan, me sentí más seguro. Pero sabía que enfrentar a mi padre y a Lorraine no era solo un asunto legal. Era una batalla mental, la prueba definitiva de que ya no era aquel muchacho indefenso de años atrás. 2 días después, volví a mi casa con la notificación legal redactada por Henry. Mi padre y Lorraine seguían allí, comportándose como dueños. Lorraine veía televisión, mientras mi padre tomaba café en la mesa con una de las tazas de Allison. Respiré hondo, entré y puse el documento sobre la mesa. Esto es una notificación oficial, dije, con voz calmada pero firme. Tienen 48 horas para salir de mi casa. Si no lo hacen, la policía intervendrá. Lorraine soltó una carcajada, como si hubiera escuchado un chiste. ¿Echarías a tu propio padre? ¡Qué ridículo! Mi padre me miró, con los ojos encendidos de ira. Charles, ¿quién crees que eres? Soy tu padre. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. Perdiste ese derecho el día que me abofeteaste en el funeral de mamá. Esta es mi casa, la de mi esposa y mis hijos. Ustedes no pertenecen aquí. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Lorraine me señaló con el dedo. Te vas a arrepentir de esto, Charles. Somos tu familia. Negué con la cabeza. Mi familia es Allison, Julian y Scarlett. Ustedes son solo el pasado. Me di la vuelta y salí de la casa, dejándolos con la notificación sobre la mesa. Sabía que no se irían fácilmente, pero yo ya estaba preparado. Exactamente 48 horas después, regresé a mi hogar, con el corazón pesado pero resuelto. Jordan, mi amigo policía, me acompañó junto a 2 colegas, sus rostros serios bajo los uniformes azul oscuro. Cuando abrí la puerta, la escena frente a mí me hizo apretar los puños. Mi padre y Lorraine seguían allí, con sus pertenencias esparcidas por la sala. Maletas abiertas, ropa tirada en el sofá, incluso una taza sucia sobre la mesa de comedor de Allison. No tenían intención de irse, como si me estuvieran desafiando, a mí y a la ley. Jordan dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria. Señor y señora Beckwith, les ordeno que abandonen esta casa de inmediato. Esta es la propiedad privada de Charles Beckwith, y ustedes no tienen derecho a permanecer aquí. Lorraine se estremeció, su rostro palideció, pero enseguida recuperó su actitud arrogante. Se levantó de un salto, con el cabello rubio despeinado, señalando a Jordan mientras gritaba. «No pueden hacer esto. Somos familia. Yo soy la madrastra de este chico». Su voz estridente retumbó en el espacio silencioso, pero esta vez no me afectó. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, pero él permaneció sentado en mi sillón, con la mirada perdida, como si su alma se hubiera ido. Por primera vez lo vi frágil. Ya no era el hombre que me había abofeteado en el funeral de mi madre. Avancé unos pasos y coloqué sobre la mesa la notificación legal de Henry. Mi voz sonó calmada, pero helada. Papá, Lorraine, ya estaban advertidos. Esta es mi casa. Es la casa de Allison, de mis hijos. Ustedes no tienen lugar aquí. Lorraine se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Cómo te atreves, Charles? ¿Echando a tu propio padre? Ingrato. No respondí. Solo la miré fijo a los ojos y luego giré la vista hacia mi padre, que seguía en silencio, con la cabeza gacha. Papá, dije, con voz baja pero firme.
Hace 12 años me echaste del funeral de mamá. Ahora me toca a mí pedirte que te vayas. Es justo, ¿no? El aire se volvió insoportablemente pesado. Lorraine comenzó a hacer las maletas, murmurando maldiciones entre dientes. Mi padre se levantó despacio, con las manos temblorosas, recogiendo una vieja maleta. Noté cuánto había envejecido, los hombros caídos, el rostro surcado de arrugas profundas. Una chispa de compasión cruzó por mi pecho, pero enseguida recordé a mi madre, la bofetada, los años de soledad, y volví a endurecerme. No le debía nada. La puerta se abrió y la luz dorada de la tarde entró a raudales. Afuera, algunos vecinos se habían reunido, mirando por encima de la cerca y susurrando entre ellos. Vi a la señora Jenkins, que a menudo llevaba galletas para Julian, negando con la cabeza con gesto de pesar. Lorraine, arrastrando su maleta, se volvió hacia mí y gritó: «Te vas a arrepentir, Charles. Te quedarás solo para siempre, maldito desagradecido». Sus palabras resonaron, pero no me tocaron. Permanecí en la puerta, con las manos en los bolsillos, observando cómo se dirigían hacia una vieja camioneta estacionada junto al camino. Mi padre me miró por un instante, nuestras miradas se cruzaron, pero no dijo nada. Subió al vehículo, dio un portazo y el motor arrancó, levantando una fina nube de polvo sobre la carretera costera. Jordan me puso una mano en el hombro y dijo con voz serena: «Hiciste lo correcto, Charles. Ellos no pueden quedarse en un lugar que no les pertenece. Ahora regresa con tu verdadera familia». Asentí, sintiendo como si me hubieran quitado una losa de encima. Miré hacia la casa que Allison y yo habíamos levantado con esfuerzo y lágrimas. Aunque había sido invadida, seguía siendo nuestra. Seguía siendo el lugar donde resonaban las risas de Julian, los balbuceos de Scarlett y el amor de Allison. Esa misma tarde conduje hasta la casa de los Young, más ligero, aunque aún con un dejo de amargura. Al entrar, Julian corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «Papá, ¿los viejos ya se fueron?» Me arrodillé, despeiné su cabello y sonreí. «Sí, campeón. Nuestra casa vuelve a ser nuestra». Allison salió de la cocina, con los ojos brillantes, aunque todavía cargados de preocupación. Me abrazó y susurró: «¿Estás bien, Charles?» La estreché contra mí, sintiendo el calor de la mujer que había estado conmigo en cada tormenta. «Estoy bien, amor», respondí, con la voz quebrada. «Gracias por todo». Donna trajo a Scarlett en brazos. La pequeña reía y extendía sus manitas hacia mí. La tomé, la besé en la mejilla, y sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Walter me dio una palmada en el hombro. «Hijo, protegiste a tu familia. Tu madre, allá en el cielo, debe estar muy orgullosa de ti». Asentí, con los ojos ardiendo. Nuestra casa, aunque profanada, seguía siendo el lugar al que pertenecía. Y esta vez había vencido, no con golpes, sino con resistencia, con amor y con la justicia que sabía que haría sonreír a mi madre. Regresamos a nuestra casa frente al mar a la mañana siguiente. Allison, Julian, Scarlett y yo. Cuando empujé la puerta, por un momento casi no reconocí el lugar. El olor a café rancio, las manchas en el sofá y la pesadez que había dejado mi padre con Lorraine aún flotaban en el aire. Pero la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el cuadro que mi madre había pintado, recordándome que ese seguía siendo nuestro hogar. Allison se puso a limpiar, tarareando una melodía, mientras Julian corría al jardín, aferrando su pelota y riendo como si nada hubiera pasado. Scarlett gateaba por el suelo, balbuceando alegremente. «Dada». Me quedé allí, observando a mi familia, sintiendo un calor expandirse en mi pecho. Habíamos recuperado nuestra casa, no solo con papeles legales, sino con amor y unidad. Pero los recuerdos de mi padre y de Lorraine no desaparecían fácilmente. La bofetada en el funeral de mi madre, la mirada fría de mi padre y la voz chillona de Lorraine seguían resonando en mi mente, sobre todo en las noches silenciosas, cuando me sentaba en el porche a escuchar el murmullo de las olas. Ya no odiaba a mi padre. Pero tampoco lo perdoné.
Comprendí que el perdón no consiste en olvidar, sino en elegir vivir de manera que el dolor ya no te controle. Y yo lo había hecho, no por mi padre, sino por mi madre, por Allison, por mis hijos y por mí mismo. Una semana después decidí llevar a mi familia a Madison, Wisconsin, para visitar la tumba de mi madre. Era la primera vez que regresaba desde que me casé con Allison. El camino hacia el cementerio seguía igual, bordeado de arces encendidos con hojas rojas bajo el sol otoñal. Tomaba de la mano a Allison, cargaba a Scarlett en brazos, mientras Julian corría adelante, emocionado por vivir una aventura con sus padres. Frente a la lápida de mi madre, grabada con las palabras Annabelle Beckwith, madre amorosa, siempre recordada, sentí como las lágrimas me inundaban los ojos. Me arrodillé, coloqué un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, sobre la tumba y susurré: «Mamá, lo logré. He vivido bien, como siempre quisiste». Julian, curioso, me preguntó: «Papá, ¿quién es ella?». Sonreí, despeinándole el cabello. «Es tu abuela, la persona que más me amó en el mundo». Allison puso una mano en mi hombro, con una mirada llena de ternura. «Tu madre debe de estar sonriendo en algún lugar, Charles». Scarlett extendió su manita y tocó la lápida, como si pudiera sentir la presencia de esa abuela que nunca conoció. Me quedé allí, en el silencio del cementerio, sintiendo que mi madre estaba cerca, abrazándome como lo hacía cuando era niño. De regreso a Gulfport, reflexioné sobre todo lo vivido. Mi vida, desde aquellos días felices en Madison hasta la tragedia de perder a mi madre y la traición de mi padre, pasando por mi lucha y renacer en Gulfport, no había sido fácil. Pero me había dejado lecciones invaluables. Aprendí que la familia no es solo sangre. La familia son las personas que permanecen a tu lado incluso cuando la vida te arrastra al abismo. Allison, Julian, Scarlett, Walter y Donna, ellos eran mi verdadera familia. Mi padre y Lorraine, aunque alguna vez formaron parte de mi historia, ahora eran solo sombras del pasado. También aprendí que la justicia no es venganza. Es proteger lo que más valoras. Cuando obligué a mi padre y a Lorraine a marcharse, no sentí triunfo, solo alivio. Había protegido a mi familia no con los puños, sino con resistencia y con fe en lo que era correcto. Y, sobre todo, comprendí que ninguna cicatriz, por profunda que sea, puede impedirte vivir una vida con sentido. Cada vez que veía a Julian correr, escuchaba los balbuceos de Scarlett o sentía el calor de Allison a mi lado, sabía que había superado el dolor. No borrándolo, sino transformándolo en motivación. Mientras el coche avanzaba por campos dorados de trigo, me volví hacia Allison y le dije: «Amor, si mañana alguien me preguntara por mi vida, ¿qué debería responder?». Ella rió, con los ojos brillantes. «Dirías que la vida es un viaje, y lo que importa es con quién eliges caminar y que decides proteger». Asentí, apretándole la mano. Desde el asiento trasero, Julian gritó: «Papá, cuéntame la historia del caballero». Reí y comencé. Érase una vez un pequeño caballero valiente y bondadoso. El atardecer bañaba el camino con un resplandor dorado, y pensé en el consejo que daría a cualquiera que estuviera luchando con su pasado. Valora a quienes te aman, porque ellos son el fuego que te calienta en los días más fríos. Levántate después de cada caída, porque cada cicatriz es la prueba de que sobreviviste. Y recuerda, por más cruel que sea la vida, siempre tienes el poder de elegir cómo vivir, con resistencia, con amor y con esperanza. Nuestra casa frente al mar volvió a llenarse de risas. Julian y Scarlett jugaban en el jardín. Allison preparaba la cena, y yo me sentaba en el porche, contemplando el mar centelleante. No sabía qué traería el futuro, si mi padre volvería algún día o si yo sería capaz de soltar completamente el pasado. Pero había algo de lo que estaba seguro: había encontrado mi lugar y haría todo lo posible por protegerlo. La vida, como mi madre solía decir, es ese lugar al que siempre regresas, sin importar a dónde te lleve el camino. Y yo, Charles Beckwith, había encontrado el mío.